Volado notos. Codependencia. Cuando una carta depende de otra para poder hacer cositas. En este caso vamos a ver diferentes tipos de codependencia que se ven en mito y leyenda a lo largo de esta historia. Obviamente estos son ejemplos característicos porque si abordáramos cada carta que tiene ese nivel de, por ejemplo, depende X copia o necesita X carta o X raza, vamos a tener un video eterno. Por ende también saqué todo lo que haga alusión a razas. Hay muchos totem, mucho aliado que si alude a cierta raza en juego, pongámosle, puede atacar a todos los caballeros, o si hay caballeros no ataca, o ya se imaginan a lo que me refiero, para que no sea un video tan largo. Vamos al primer punto, que son las cartas que dependen de sí mismas para realizar un efecto X. Por ejemplo, aquí tenemos el Trauco. Ganan una fuerza por cada Trauco aliado en juego. Una carta normal de coste 1 que siempre se jugaba el primer turno y que iba escalando hasta ser un poco más que un 1-5, porque dice Trauco aliado, o sea, por cada copia del mismo también, incluyéndolo a él. El Y de por sí es un 1-3. Reeditado en la cofradía, reeditado en otras ediciones con otras habilidades, pero lo principal es que él requería estar ahí en juego para poder usar su habilidad. No es una carta que puedas tener a uno, tienes que tener tus 3 traucos para poder hacer algo, por lo menos. Mismo caso que Armada Élfica, gana una fuerza por cada Armada Élfica que tengas en juego. Por lo que ven, aquí ya tenemos una copia del trauco que se vio a nivel de primer bloque. Y nada más que agregar, es Fairy. Los Fairy se bonificaban y con Titania hacían varias cosas interesantes. Así que lo vamos a pasar a la siguiente, que no hay mucho que agregar, salvo la ilustración de Juan Vázquez, que queda muy hermosa con ese tipo de estilo artístico que usaba. Y sobre todo el borde blanco con su estilo artístico era muy distintivo. Se robó mucho el tema de la atención en lo que era espada sagrada. Amazonas, un 2-2, que si hay una carta de Amazonas en juego, ojo, en juego, su valor se reduce a 0. Significa que si el oponente tenía Amazonas, la tuya entraba gratis. Y imagínate, una Amazona entra gratis, después tengo otra, entra así, podías jugar, si tenías las manos de dioses, como dicen por ahí, las 3 Amazonas por coste 0. Algo muy roto en ese momento. Aunque había cartas de coste 0 que hacían lo mismo, solo que por coste alternativo. Así que igual era un poco considerable tenerlo ahí, pensarlo. Pero por fuera de todo, una carta un poco... Igual requería algo para usar su efecto, así que... Pero estamos hablando del reto después de todo. Eso ya es la primera, esta es de la extensión del reto, o sea, no había mucho que hacer. Este es el precedente de, por ejemplo, los escarabajos de la arena, el precedente de las diferentes estrategias que vamos a ver a futuro. O sea, en un bloque normal, segundo bloque no sería buena, en primer bloque tampoco sería tan buena, pero en el primera era ya era algo bastante positivo. Cartas que entraban en juego con fuerza 2 y coste 6, por ejemplo, y te hacían algo en contra, ya era muy, muy común. Así que ver una carta con esas estadísticas que haga algo positivo ya era algo bueno, algo que agregar. Odiseo, mismo caso, al jugarlo gana uno la fuerza. Y si tienes 2 o más Odiseos, o copias mejor dicho, es imbloqueable. Hace 2 cosas teniendo esas copias de él, sí. Ganan la fuerza al jugarlo, o sea, es un 2-2. Pero también es imbloqueable si hay otros 2 o más. O sea, teniendo otro Odiseo, no es. Bueno, se incluye el Odiseo que juegas, pongámosle, y el que ya está en juego, ya ahí ya serían. O sea, no es una carta que va única. Siempre van los 3 sí o sí para poder hacer algo. Ninfas, mismo caso, tuvo una reedición en la cofradía. Al jugarla, busca una copia y la pones en tu mano. Muchas cartas tendrían esa habilidad después,
pero la primera fue ninfa. Cabe destacar que tuvo una reedición en la cofradía de coste 3. Hada. Esta sería la habilidad que tiene Escarabajo de la Arena en Furia, que cuando entra en juego busca... ¿Qué busco? Bueno, según el oráculo, busca una copia en tu mazo castillo y ponla en juego. Mismo caso que los 47 Ronin, solo que la diferencia entre Hada y 47 Ronin es que el campeón tenía bonificación, tenía protección contra 2 talismanes, tenía un montón de recursos que lo hacía viable como raza y lo hacía viable como goleado de turno 1 o turno 2. Hada no tiene ese soporte, ni siquiera tiene raza, para que vean el efecto que tuvo después. Fairy, obviamente después, productos recientes, tuvo ese remake, pero por mientras no tuvo nada más que una carta que por uno tenías 3 cartas más. Por uno tenías 3 cartas en juego. Escarabajo de la Arena, este es el caso más conocido. Nueva Era lo usó, en contraataque salió, en dominio salió un mazo recopilatorio. O sea, Escarabajo de la Arena para el bestia es una de las cartas más básicas que puedes encontrar, más necesarias para tener el turno 1-2. El combo obviamente era la Masu y los dos escarabajos, un hilo escarabajo de la arena jugándose en cadena. Una carta similar es Casco de Guerra, que sería el escarabajo de las arenas, pero por coste 4. Gana toda la fuerza y cuando entra en juego, juegas una copia. Espada de dragón. Ahora gana 1 la fuerza y cuando entra en juego, busca una copia de esta carta en tu mazo castillo. Es lo mismo que, por ejemplo, ninfa. Si Casco de Guerra era la versión arma de escarabajo, esta sería la versión de ninfa. Sin Duncan, cuando entra en juego, buscan otro Sin Duncan en tu mazo y ponlo en tu mano. Un buscador que, aunque era bueno en esencia, en la práctica era un 3-2 que no tenía mucho. No tenía mucho que dar. Y Caballero Templario, Furia, cuando ataca junto con otro Caballero Templario, gana 1 de la fuerza hasta la fase final. Era algo simple, pero bien efectivo. Y no era un target de control ni de eliminación. Pasaba desapercibido, pero fue una buena respuesta ante el Gawain. Gawain llegó, pero el Caballero Templario le ganó su lugar, siendo parte de la misma edición. Solo recuerdo que Caballero Templario es vasallo, así que muchas sinergias tampoco iba a tener ese momento. El siguiente grupo de cartas son los exodios, o sea, necesita las 3 cartas, las 3 copias de estas cartas de juego para poder hacer algo. Y el primer caso sería el cachorro. 3 copias de cachorro y puedes jugar tus licántropos sin pagar su coste. O sea, imagínense 3 cachorros y tengo a mi titán licántropo. Obviamente me descarto la mano, pero tengo un mono de 12, inbloqueable. Pero la realidad es que jugar cachorro era muy difícil. Tener los 3 juegos más difícil todavía, porque al segundo turno que estuviera, o en el primer turno pero del oponente, te lo destruían, te lo despachaban, lo desterraban. Se podía anular, era loco, pero también se anulaba. Total, de que si no estuvieran los 3 en juego, no se puede cumplir la habilidad. Una de mis primeras cartas, me acuerdo. Hijas del Caldero, mismo caso, un 1-1 que si tienes 3 copias, ya sea lo mismo, pero te da un turno extra. La destierras antes de finalizar, podríamos decir, en respuesta a finalizar tu turno, y la destierras para ganar un turno extra. Aunque no me lo crean, hay muchas cartas que permiten tener turnos extras en Mitos de Leyenda. Yo creí que era algo propio más que la de Magic, pero Mitos tiene al menos unas 5 cartas, 6 cartas que te permite tener turnos extra. Con diferentes condiciones, diferentes maneras, pero existen. Y de tener una carta que teniendo 3 copias nos da un turno extra, saltamos a Goblin. Si tienes 3 Goblins en el juego, estos se consideran imbloqueables. Aparentemente era algo muy pequeño, pero cuando dejabas crecer estos Goblins
Así con los goblins que iban a ser creciendo. Pues, un poco de bonificación, un poco de furia por acá, alguna ermita por allá. Y goblin con 3 en juego ya era algo bastante... Bueno, en realidad el arquetipo goblin que después fue creado. Porque los goblins originales eran pequeños. Muy pequeños. Casi diminutos. Infante. En tu fase de vigilia, si tienes 3 en juego, gana toda la fuerza hasta el final del turno. O sea, si gastabas 6 oros para tener 3 de estos, tenías 3 aliados de fuerza 3. No era gran cosa, no había mucho juego, muchas cosas que podrían haber hecho, pero no, no. Pasemos a la siguiente. Caballero Templario, 3 copias de caballero en tu cementerio y la puedes poner en tu línea de defensa sin pagar su coste. Con 2 incinerar y 3 caballeros templarios más otra cosa, podría hacer combos. Bueno, habían cartas que te permitían. Había un mazo dedicado a este, que era usando kobolds, usando ciertas cartas de dominio real que te hacían botar cartas. O sea, siempre tenías monos que pegaban 3, más los bonificadores, muchos bonificadores que habían. Iban ganando fuerza, iban ganando algún rango para ser imbloqueable o cualquier cosa para que pase por encima. Y tenías un hermoso mono que, más que para golpear, el caballero Gartemplario te servía para hacer algunos combitos. Como le digo, incinerar y ibas controlando mesa. Muy buena carta. El coste 6 es alto, sí, pero tú nunca ibas a jugar el caballero templario desde tu mano, siempre lo ibas a jugar desde el cementerio. Buscaba la manera de descartártelo, buscaba la manera de botarlo, pero nunca tendrías que estar muy desesperado para poder jugarlo desde la mano. Caballería pesada. Si en tu fase de vigilia tienes 3 copias de caballería en juego, la destruyes y tu oponente bota 6. Eso. Destruías y el oponente botaba 6. No botaba 18 por 6 por cada uno, no. Solo 6. Por alguna razón así funcionaban antes las habilidades. Una la activaba y la otra era el prerequisito. Si lo hubieran hecho así, donde cada una hacía su efecto, ya hubiera sido más interesante. Falange, si tienes 3 falange en juego, gana toda la fuerza hasta el final del turno. Pero era un mazo de cartas pequeñas que iba reclutando, así que era una carta muy buena en ese sentido, porque siempre ibas reclutando tus falanges, siempre ibas trayéndolas con Hitmonet divino o a veces motivos, así que la ibas a tener. Y tus monitos con Julio César al final se volvían imbloqueables y ganaban uno a la fuerza. Mola, ¿verdad? En este punto ya estas cartas ya no eran tan malas, o sea, ya no eran peso innecesario, porque ya teniendo Julio César en tu raza ya hasta cualquier cosa de coste 1 ya sirve bastante y tiene una evasión. Cartas que requieren una carta específica para activar su efecto. Y esta es la parte más interesante, donde se ven algunas cartas como lo que salía antiguamente, el eco, el acople, que se les decía en Furia. Bueno, en realidad era una terminología que usaban en el Reino de los Duelos, me acuerdo, pero su página tenía una buena cobertura y siempre usaban esos términos, o por lo menos usaron mucho tiempo para ir explicando cómo funciona la escalera abajo, la arena, el casco de guerra y estas cartas. Perseo. Si Perseo está en juego, medusas y sirenas de tu oponente pierden sus habilidades. Bueno, esto ya lo vimos en lo que es la cofradía, en el análisis de la cofradía. Y son cartas que cambiaron ilustrador, cambiaron habilidad, pero lo que más de acople es la medusa, que por ejemplo paga 3 de oro y una carta no puede atacar este turno. Esa habilidad desaparecería si Perseo está en juego. Mismo caso con Sirena, que después lo vamos a ir viendo. Pero ambas cartas pierden su habilidad. Será abominable. Esta carta sí que depende de otra carta en juego, y en este caso será de una oponente. Una vez por turno, copia la fuerza y habilidad de un aliado en un juego. No solo oponente, tuyo también. Era una carta muy buena. Era un comodín, literalmente el comodín que tenías para poder reemplazar alguna carta de tu
de tu pool que faltara o que necesitaras reforzar, aunque en esos tiempos era más por arquetipos que por raza, por ejemplo. Odur, cuando Odur entra al juego, aquí viene la parte que depende de otra carta, se convierte en una copia total de un aliado oponente. Gana, esto significa fuerza, gana habilidad. Este aliado es barajado y no podrá ser jugado mientras Odur esté en juego. Tú lo que hacías era barajar a Shuar. Y Shuar, matándole el Shuar, podías matarle la mitad de la estrategia a algunos, porque esa era la carta de control. Pero también habían otras, obviamente. Incluso un Inti para evitar algún combo, no sé, algún rompeoro. Pero era una carta muy buena, a pesar de su coste, porque era más control que otra cosa más. Y un comodín. Comodín y control al mismo tiempo. Gandalf y ejército enano. Gandalf, si ataca junto a ese ejército enano, ellos ganan 1 a la fuerza. Y Gandalf es imbloqueable, un 3-4. Y ejército enano solo puede atacar o bloquear si tu oponente tiene menos cartas oro en juego que las demás copias. Las demás copias de esta carta tienen +1 a la fuerza. Oh, esa redacción es totalmente... Oh. Pero la de Gandalf siempre causó problemas, pero recuerden, Gandalf si ataca con ejército enano, ejército enano gana 1 a la fuerza, se volvería un 2-4, podríamos decir, el ejército enano. Y Gandalf es el imbloqueable. Ahora, ejército enano, por otra parte, además de esa restricción de los oros que necesita, o sea, requiere que tu oponente tenga cierta cantidad de oro, las demás copias de esta carta reciben 1 a la fuerza. O sea, si tienes 2 ejércitos enanos, van a tener son 2-4 de base, más la bonificación de Gandalf serían 2-5. Era un combo, semicombo, podríamos decir, una sinergia extraña, rara, pero funcionaba. Recuerden que Abominación era una raza muy especial y tenía su propia mecánica en ese momento. Eso me hace recordar que paralelamente podríamos hacer análisis de Ragnarok, porque es una edición muy hermosa y muy cerrada. Mientras otras razas necesitaron hasta la cofradía como para hacer un complemento, Ragnarok fue como casi la epítome de todo, pero recuerden que después salió Espíritu de Dragón. Aquí ya empezamos con lo que es primer bloque, segunda era. Lady Chidia, cuando entra en juego, busca Sir Galahad y lo pones en tu mano, de tu mazo castillo, obviamente. Muy curiosa, no hay reciprocidad, por ejemplo, Galahad no hace nada mientras esté esta carta ahí. Si se fijan, ella es Fairy, o sea, no hay una... Bueno, obviamente dentro de la historia del mito tiene su relación, pero fuera de eso, en lo práctico es muy raro. Ni siquiera es de la misma raza como para ir complementando. Así que ahí tienen un buscador. Otro buscador sería Josófones, que cuando entra en juego busca a Sir Bores y lo pones en tu mano. Pero al final del turno lo puedes robar. La restricción no es muy buena porque Sir Bores es de turno 4 recién. Bueno, si tuvieras un Saladino ya podríamos hacer otra cosa, pero sigue siendo de un turno muy alto. Y si bien ganan toda la fuerza, no es muy no es muy utilizable. Y sobre todo, fíjense en la frecuencia de Josófones, es una real que es una buscadora, sí, pero no te da más. Si fuera imbloqueable, si generara oros para jugar a Bores o si lo trayera del cementerio, ya no sé, sería algo, pero solo buscador y te quita el robo. Mago Merlín y Barco. Nombre sí conciso, no barco mágico, no barco volador, barco. Además de la mención de Merlín ahí, cuando tienes a Merlín en juego, teniéndolo en juego, tus Fairies son imbloqueables. Muy buena la carta, pero el tema es que Mago Merlín es un coste 4, entonces
Si quieres usar el mismo turno tendrías que pagar 6. Si no, tienes que pagar 4 y esperar a que sobreviva. Con Titania, que una carta coste 4 también se mezcla. Imagínense, ganan una fuerza, tienen furia y atacan con bonificación de 1. Fairy es un mazo de bonificadores, de dopadores. Muy curioso. Y aquí empezamos con Furia. Y uno de los alicientes para poder hacer este video fue este caso, que yo creía único de cartas que se buscan entre sí. Y en sí es único. Son dos cartas que se buscan una a la otra, viceversa, recíprocamente. O sea, no es lo mismo que las cartas normales, pero vamos a ver algunas acepciones, que también es una carta muy curiosa, que un grupo de cartas curiosas que hace casi la misma tarea. Y en este caso tenemos que la Esfinge del Norte, un 1-1, que cuando entra en juego busca la Esfinge del Sur, la muestras a tu oponente y la pones en tu mano desde, obviamente, tu castillo. Y la Esfinge del Sur hace lo mismo, uno de fuerza 2 por 2, que cuando entra en juego busca la Esfinge del Norte y la pones en tu mano. Y esta carta, no sé si por popularidad o por qué, en la extensión de Furia generaría un pequeño arquetipo que tiene a Pitón, que si bien no tiene relación con las esfinges, yo le habría hecho la pequeña rata de que esta carta se considera esfinge, pongámosle del sur o del norte, por debido a su coste. Cuando entra en juego, busca el altar de la esfinge, toma su castillo, muestra a tu oponente y ponla en tu mano. ¿Y qué hace este altar de la esfinge? Tus esfinges del sur, la de coste 2, ganan 1 a la fuerza, y la de esfinge del norte, la coste 1, ganan una gana 1 a la fuerza y la otra gana 2 a la fuerza, de manera que ambas tengan 3 a la fuerza. Por eso yo le habría hecho a Pitón algún que se considerara esfinge del sur, pongámosle. Así gana esa bonificación, porque no le veo mucho propósito buscar un tótem y que a su vez no se beneficie. Entonces, tenemos este grupo de cartas que no es el característico que les decía, pero la Esfinge del Norte y la Esfinge del Sur fueron muy importantes, y esa reciprocidad no se ha visto en otras cartas. Ela y Loki. Cuando Ela entra en juego, busca a Loki de tu mazo castillo, cementerio, muéstralo a tu oponente y ponlo en tu mano. Oh, esta era de las ratas, mejor dicho. La original es un 2-2. Pero fuera de ese pequeño error que cometí, Ela busca a Loki. Y Loki, ¿qué es lo que hace? Gana el juego. Botas 30.000 cartas. Destruye todos los aliados en juego. No. Baraja un arma en juego. Por 3. Ay, ay, ay. De verdad tenía más para hacer algo mejor, pero bueno. Con ustedes, Gela. Tyr. Cuando entra en juego busca a Ul. Unga bunga total. Sé que los vikingos eran bárbaros, pero los nombres no ayudan demasiado al luchar contra el estereotipo. Buscas a Ul y lo pones en tu mano. Ya aquí es un poco más útil, porque Ul era el que buscaba oros. Era como un pseudo rampeador. Señor feudal, cuando entra en juego busca una infantería, la pones en tu mano. Infantería, necesitabas 2 o más aliados de raza caballero, o sea, otra carta que también dependía de cartas. Y ganaba toda la fuerza si atacaba, o sea, eran 2-4. Señor feudal, por otro lado, era un 1-1, así que siempre tenía ese equilibrio de un coste bajo trayendo un coste alto. O sea, por lo menos siquiera la idea estaba bien, fue bien ejecutada. En el análisis de caballero igual le hice un pequeño rework al señor feudal para darle algún no sé qué sé yo, que le agregara algún valorcito para hacerlo más jugable. Porque sí, señor feudal al principio vio uso, pero después ya era carne de cañón nomás. Y después ya dejó de ver uso porque había cartas que por uno hacían más cosas. Excalibur.
Ay, otro error mío, por alguna extraña razón puse los de los videos anteriores. Gana toda la fuerza, si es portada por Arturo, gana todo adicional y indestructible. Esto es lo único que hace. Bueno, mi cambio había sido que portar un arma adicional. El único cambio es que es indestructible y le da 4 a la fuerza. Por uno, un 4 a la fuerza es muy bueno, tomando en cuenta que también se bonifica. Pero más que eso no hay mucho que hacer. La ilustración es muy buena, muy genial. Pero bueno, igual tenemos la de Guardo Retamales, que es como el heredero directo de su otro Arturo Pendragón de Espada Sagrada. Thor. En tu fase de vigilia, una vez por turno, buscas Mjolnir y la juegas sin pagar su coste bajo este aliado. Y los aliados Guerrero ganan la fuerza. Thor y Mjolnir, una relación, pero Mjolnir lamentablemente no vio demasiado juego, aunque era bastante decente esa carta, pero siempre requería un aliado. Pudo haber sido más. Si hubiera sido de coste 1 hubiera roto todo, pero ahí hubiera visto más juego. Efestión, mientras este aliado está en juego, te cuesta un oro menos jugar a Alejandro Magno. Y recuerdo que Alejandro Magno para ese entonces costaba 5. Después que sacaron una versión estrella y todo ya es otro asunto, pero era complicada de jugar. Efestión no vio uso. Era mejor jugar a Alejandro Magno directo. Enki, esto ya es Sumeria. Vamos a recién estamos viendo los primeros aliados, por eso elegí el primer aliado, primera raza de Sumeria ancestral. Con esto tendré un pequeño spoiler. Pero Enki tenía la daga de Enki, que era un arma normal, que daba 2 a la fuerza por 2, pero si Enki lo portaba era imbloqueable y ganaba 2 a la fuerza adicional. O sea, por 2 tenías un Enki que tenía fuerza 9 y era imbloqueable, claro. La otra carta que le hacía par era el sacerdote de Enki. Cuando entra en juego buscas a Enki en tu mazo castillo y lo pones en tu mano. Como pueden ver, era el buscador. Pero ¿qué pasaba? Era un coste 3. Y para más Inri era un sacerdote. Si hubiera sido de coste 2 ya algo era mejor. O si hubiera sido de coste 3 pero ancestral para hacer las combinaciones con Ishtar, ya así, ya de esta altura debe estar el video ya en el canal. Entonces, ninguna de estas dos armas vio juego porque eran muy circunstanciales. Dejar un slot para una carta, para el arma de una sola carta que es única más encima. No era muy recomendable. Aunque tenían un arquetipo. Arach el arquero. Este es uno de los ciclos más interesantes que hay. Hay otro más. Pero aquí está la codependencia en su máxima expresión, pero no es cíclica. ¿A qué me refiero? Arach entra por 3. Cuando entra en juego, buscas arco de bronce en tu mazo castillo o cementerio y la juegas sin pagar su coste. Hasta ahora vamos bien, o sea, una carta que podría ser coste 2 y con ese agregado ya se justifica su coste 3. Recuerden que Guerrero jugaba mucho con el tema de las armas. Pero Arco de Bronce hace lo mismo, en el sentido de que entra en juego, busca un arma, que sería Carcaj, y la pones en tu mano. Y el aliado puede portar un arma adicional. ¿Qué hace Carcaj? Carcaj gana toda la fuerza, y cuando hace que el portador gane toda la fuerza. Y cuando entra en juego, buscas flechas de lapislázuli y lo pones en tu mano. Una vez más, puedes usar otra arma. Y flecha de lapislázuli, ¿qué hace? Destruye y bota 2 cartas. Buena igual, es buena. Vio mucho juego, de verdad, aunque no me lo crean. Por lo menos las armas vieron juego. Arach fue como más adaptativo. Había otras cartas que hacían lo mismo de no buscarla, pero sí, había cartas que le servían para recuperarlas del cementerio, para aliados baratos. Entonces, por lo menos las armas vieron juego.
Ahora el tema es que no hay nada que haga que Aracha el arquero, no sé, lo busque o se beneficie. Hasta ahora es solo un buscador de manera unilateral. ¿Por qué recalco esto? Porque el siguiente ciclo de cartas es exquisito. Ahora van a ver. Fulminar. Tu oponente bota 4 cartas y busca en tu cementerio la carta presa felina y ponla en tu mano. Ya. Está ahí menciona otra carta. Presa felina de coste 1. Tu oponente bota una carta, no es muy. Pero busca en tu mazo castillo la carta Casa de Leones y ponla en tu mano. Y ahora sí, vamos a ver qué hace Casa de Leones. Tu oponente bota 2 cartas por 2. Busca en tu mazo castillo la carta Fuminar y ponla en tu mano. A la hora que hace que presa felina fuera del castillo, hace una combinación totalmente rota y te filtra todo el mazo. Menos mal, solo fue para buscarla del cementerio. Pero no deja de ser algo muy curioso y un ciclo redondo. Porque bueno, sí, una la busca en el cementerio y otra la busca en el castillo. Pero una carta es como un juego de piedra, papel o tijera. Busco y busco recíprocamente. Muy genial. Acólito de Shamech, sacerdote, que cuando entra en juego busca purificador y lo pones en tu mano. Desde tu cementerio o tu castillo. Eso es importante. Y el purificador, bueno, cuando entra en juego buscas 3 cartas del cementerio y destierras. De hecho, esta carta había muchos juegos, era muy buena. Era la contra contra bestias, contra guerreros, que dependían mucho del juego. Imagínense esa flecha de Pilazuri, un mazo arma, purificador se lo comía. Pasando ya a lo que es Asgard y Midgard, tenemos a Hela Lockinson, que cuando entra en juego busca el cadáver andante, toma su castillo y la juega sin pagar su coste. Eso lo hace bueno. Eso lo hace una carta muy interesante y buena. ¿Y qué hace cadáver andante? Bueno, lo destruyes y un aliado oponente pierde la fuerza. Pues hagas un oro y lo pones en tu mano. Que aunque no lo crean, vio muchos juegos en Sombra, porque Sombra jugaba con la manipulación de fuerza de aliados y podían volver una y otra vez junto con el Ymir con H, por si acaso, no el otro. Así que algo muy interesante. Coloso de hielo y coloso de fuego hacen básicamente lo mismo. Ganan una fuerza por el complemento. Coloso de hierro gana una la fuerza por cada coloso de hielo y fuego en un juego. Coloso de fuego hace lo mismo y cuando declara ataque, tu oponente destierra el daño. Carta muy buena en ese sentido, que si lo hacía en torno a este mazo, o sea, un mazo en torno a esta estrategia, tenías muchos aliados que atacaban mucho y que hacían desterrar el daño. Literalmente si tenían todas las posibilidades eran cartas, no sé, 6 a la fuerza, un 7 o un 10 que por 3 o por 2 oros entraba en juego. O sea, eso nunca se vio, obviamente. Era en el papel interesante, en la práctica ya fue un poco más difícil, pero es interesante y bastante agradable jugar con esta subtrama, este subarquetipo. Y para variar, otro sombra, Hirokin y Ran. Cuando una vez entra en juego, juega la carta Ran de tu mano sin pagar su coste. Y Ran, cuando entra en juego, juega Hirokin de tu mano sin pagar su coste. Tiene esa reciprocidad y ese juego sin pagar su coste hace que sean de las mejores cartas que dependen de otras, porque si bien solas no hacen nada, ya es un combo de 2 cartas que puedes jugar y ya tienes 2 aliados. Y si tienes más aliados en juego, puedes generar una cadena y eso lo hace muy interesante, muy insano, como dicen por ahí. Gracias por llegar hasta acá y ahora vamos a seguir viendo los otros videos de los análisis de Furia, de Sumeria y alguno que otra curiosidad.
Así que nos vemos. Adiós, todos.